FM 89.1, Radio Universidad. Pacientes María Braga y Mariana Sotelo, presentarse en consultorio 891, por favor. Mirá que como habíamos cambiado el turno, ¿viste? Le cambiamos el turno a Mauro Jardón, la incorporamos a Mariana Sotelo en este consultorio 891. Rapidísimo. Y ya iba a decir la doctora, pero en este caso vamos a estar hablando con una psicopedagoga. Ya tenía todos los datos actualizados. Saludamos a Mariana Wasner en nuestro consultorio 891 de hoy, psicopedagoga. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? María y Mariana te saludan. Hola, ¿qué tal, tocaya? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, acá estábamos en estos días hablando ya como mamás también, ¿no? Y observando lo que ocurre con niños, niñas y adolescentes, ¿no? En este contexto donde también tienen un montón de obligaciones y a veces desde una mirada un tanto adultocentrista pensamos que los problemas de las infancias no son problemas graves, que bueno, que el colegio todos lo pasamos y que no es tan grave. Hay muchas presiones, hay muy poca tolerancia a la frustración, mucho perfeccionismo, sobre todo en muchas niñas también, ¿no? A veces se estresan, a veces las consecuencias de este estrés también son muy graves, sobre todo cuando no pueden expresar lo que les pasa. ¿Qué es lo que podemos decir con respecto a estas sensaciones, a estos nervios, a este estrés, sobre todo en contextos educativos? Mira, yo lo primero que pienso es que cuando los niños y las niñas están atravesando este tipo de situaciones, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué estamos haciendo los adultos. Habitualmente estamos ubicando la intolerancia a la frustración, como vos decís, el apuro y esta sobreexigencia en los niños, y en realidad muchas veces lo que está sucediendo es que desde los adultos no podemos como repensar estas cuestiones. A mí me parece, yo lo que vengo viendo, yo trabajo en escuelas y lo que vengo viendo es que hay como una idea de que hay que recuperar el tiempo perdido por el aislamiento, ¿no? Por el aislamiento del año pasado con el COVID. Y ahora se habla de pospandemia. Estamos en pandemia, pero vacunados. Seguimos estando en pandemia. Por lo tanto, tenemos que seguir con estos cuidados. Entonces, es como en recuperar este año perdido hace que se les exija a los chicos que tuvieron trabajo virtual, en el mejor de los casos, el año pasado, que se recupere todo lo que no se hizo, y esto genera mucho estrés. Entonces aparecen preguntas como ¿por qué Juancito no presta atención? No trae las cosas hechas, en la casa no se comprometen, están en otra, no les pudimos dar tarea y entonces les vamos a dar más tarea. Como que enseñar se convirtió en dar tarea y en aprender se convirtió en responder a ella. Sí. Esto produce estrés. Sí, y es el estrés de las maestras y de los chicos. Sí. Con la idea de que además habría que cambiar una consideración. Como dice un colega, no fue un año perdido, fue un año de pérdidas. Y entonces cuando hablamos de un año de pérdidas, estamos pensando no solamente que se perdieron vidas, se perdieron oportunidades de encuentro, se perdieron tiempos, espacios, rutinas, y bueno, los chicos se vuelven a encontrar y esto produce efectos. Yo voy contra la idea de la epidemia de enfermedades mentales que algunos quieren plantear, ¿no? Como que si los chicos no prestan atención, esto ya es una patología, claro. Que si los chicos no se aprenden todo, esto es una patología. No, hay que acompañar. Sí, acá hablamos muchas veces de lo que es la diversidad neurológica, de las cuestiones que tienen que ver con los distintos tiempos en el aprendizaje. Hablamos en estos días de dislexia también, ¿no? Que son distintas formas de acercamiento también al aprendizaje, que en muchos casos necesitan acompañamiento, pero no siempre una etiqueta, un diagnóstico, una medicación y un tratamiento, ¿no? Esto lo aprovechamos y lo repetimos también para quienes nos están escuchando. Hay muchas mamás, muchos papás que manifiestan que en algunos casos dice, yo no le exijo, pero se sobreexige, se presiona, el 9.50 ya le parece un fracaso. ¿Qué es lo que está pasando en esos casos cuando al menos manifiestan las personas adultas del entorno que no hay una exigencia por su parte sobre los niños y las niñas? A veces la exigencia puede no ser de los padres,
puede no ser explícita, es decir, que hay una exigencia pero que no está explicitada, ¿no es cierto? También exigencias de la escuela. Acabo de hablar con una familia a cuyo hijo de segundo grado le exigieron la lectura completa de Pinocho, que es un libro de 200 páginas. Entonces son como muchas cosas que se mezclan. Yo digo siempre que hay que pensar en términos de lo complejo. Nunca es una sola cosa, son muchas razones, muchas cuestiones que se van entramando. Lo que vos decías de la diversidad, yo coincido, y además le quito el título de dislexia, por ejemplo, porque yo prefiero hablar de dificultades en el aprendizaje, por ejemplo, o de tiempos distintos. O, por ejemplo, a veces se considera que un chico no comprende un texto cuando no responde un cuestionario. Y yo prefiero pensar en cómo los chicos construyen pensamiento, cómo los chicos pueden opinar, cómo pueden dar cuenta de lo que piensan, de lo que sienten. Esto produce alivio y también tiene que ver con el aprendizaje. Sí, muchas veces en esto de que los chicos, las chicas saben, hay que encontrar la forma en que necesitan o que pueden expresarse. Por supuesto. ¿No? Y además hay que preguntarles cómo están. Sí. Viste que a veces cuando uno manda un WhatsApp, enseguida pone, hola, te espero a tal hora, o te mando una info, y no preguntamos, hola, ¿cómo estás? Sí, o a veces el hola, ¿cómo estás? Viene después con el mensaje, como una formalidad. Además, hola, ¿cómo estás? Así todo en junto. Un año tan complejo, Sí, ¿no? En un tiempo tan complejo para el mundo. Entonces me parece que, y además esto de la exigencia también tiene que ver con un mundo que exige múltiples respuestas de manera simultánea y que además sean exitosas. Sí. Entonces, Además se planifican cosas que se creen exitosas y se las traslada a los chicos. Esto del bienio, por ejemplo. Esta presión de chicos y chicas, decir, estoy rindiendo 2 años en lugar de 1, ¿no? También esto lo vemos es una locura. Yo siempre digo que cuando los adultos dicen que un niño no entiende un texto, pensemos, cuando tenemos que estudiar o cuando tenemos que leer, ¿cuántas veces lo leemos 2 veces porque no nos cierra? ¿Cuántas veces estamos leyendo algo, nos enganchamos con un detalle, nos vamos del texto y después volvemos? Entonces, esto muy lejos de ser el adultocentrismo tiene que ver con poder pensarse uno, una persona que aprende, para poder pensar qué le está pasando al chico. No le pasa lo mismo que a mí, pero esto que a mí me pasa tiene que servir para poder entender algo de lo que a un chico le puede estar pasando y entender que hubo muchas pérdidas y que esto no es doy vuelta a la página y ya fue. No es dar vuelta a la página, es mirar atentamente, estar atentos a lo que nos pasa, tomar decisiones adecuadas, acompañar, sobre todo acompañar. Cuando un chico está estresado y lo derivamos a 25 millones de tratamientos, como se suele hacer, ¿no? El neurólogo, el psiquiatra, la psicóloga, la psicopedagoga, etcétera, etcétera, estamos potenciando el estrés. Licenciada Mariana la saluda también. ¿Qué tal? Bien. Y para no llegar a este cuadro de estrés o estar alertas a estos cuadros de estrés, ¿a qué hay que estar atentos como papás y mamás? Para mí un indicador, por lo menos yo trabajo más con niños que con adolescentes, pero para mí un indicador importante es que los niños conserven la capacidad de jugar, que los chicos puedan jugar. Esto es un buen indicador, es un indicador de salud. Uh-huh. Que jueguen, que puedan disfrutar, que puedan decir lo que les pasa, no necesariamente se lo dicen a los padres, a veces lo hablan más con los pares que con los padres, y esto está bien. Básicamente esto. Y en todo caso, las situaciones estas más complicadas no se resuelven agregando cosas, sino que hay que poder acompañar, y acompañar es todo un arte y es muy difícil, porque uno dice, bueno, no tengo tiempo de llevar al niño al tratamiento,
porque uno está con 20 millones de cosas también. Claro. Entonces, lo que sucede es esto. Más que evitar, yo digo que hay que bajar un cambio, que hay que poder preservar los vínculos entre padres e hijos, y preservar el vínculo es no estar poniendo el deber ser y la tarea todo el tiempo, sino preguntarle a los chicos cómo están, qué les gusta, tienen ganas de salir, tienen ganas de compartir alguna actividad, respetarle los tiempos. Esto ayuda y que los chicos puedan ver que uno también puede hacer algo de esto, ¿no? Sí, vos hablabas recién, Mariana, de las actividades y pensaba que con esto del regreso a la presencialidad, es a las presencialidades, ¿no? Niños, niñas que venían teniendo sus clases de manera virtual en sus casas, pasaron a volver a patín, a judo, a fútbol, ajedrez, guitarra, inglés, clase de apoyo. Exacto. Para poder cumplir con todo esto. Y cuando tienen tiempo de ser niños y ser niñas, ¿no? Como corresponde, de jugar, que es esto tan importante que vos decías recién. Absolutamente. Hay un afiche muy divertido que ahora no me acuerdo de quién es, creo, no sé si no es de Daniel Paz o de... Debe ser el de Paz, Diego Párez, el que dice que cuando terminan de hacer todo de esto se la pasan jugando a la Play, ¿no? No, es uno que dice, la mamá le dice, de 5 a 6 tenés teatro, de 6 a 7 francés, el martes de 5 a 6 tenés inglés, el miércoles tenés esto, y el nene le dice, infancia cuando me toca. Hermoso, hermoso. Bueno, hay uno muy parecido que creo que es de Diego Párez, que dice, esta juventud, estas infancias se la pasan todo el día jugando a la Play después de inglés, matemática, patín, o sea, más allá de la cuestión de a qué juegan, ¿no? Es el juego en sí, el espacio, como vos bien decías recién, claro, para ser infantes. Mariana, un placer esta charla, espero que también haya servido para las familias que hoy por hoy ven a sus hijos, a sus hijas con algunas rabietas, con algunas desesperaciones, estos cambios en la escuela que los están afectando tanto, y en el caso que necesiten ayuda profesional para un acompañamiento profesional, bueno, que lo busquen también, que a veces viene bien para ordenarnos. Y yo te diría una cosita más en esto de acompañar, que muchas veces nos plantean el tema de los límites, ¿no? Que no hay que confundir los límites con los castigos. A veces nos dicen, yo pongo límites, si se porta mal no le dejo ver la tele o le saco la Play. No, un límite es lo que bordea, el límite se construye con el sí y marca lo que uno sí puede hacer, ¿no? Sí. Vos podés hacer esto otro, esto tiene que ver con acompañar. Desde el lado positivo, se entiende perfectamente. Por supuesto. Mariana, un placer. Por supuesto. Lo mismo digo. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Por este consultorio 891 al que asistimos con Mariana Sotelo, pasaba la psicopedagoga Mariana Wasner. Hablábamos, ¿no?, de las condiciones que están enfrentando hoy niños, niñas y adolescentes, que son seres humanos, no nos olvidemos de eso, no minimicemos lo que pasa. Hay casos de trastornos que vienen por el estrés, hay casos de suicidio infantil y adolescente. Nunca dejemos de prestarles atención. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.